Augusto Pinochet, dictador de Chile, que se creyó eterno. Antes de ser dictador fue un niño de provincia, un cadete callado, disciplinado y ambicioso. Ese fue Augusto Pinochet. Antes de tomar el Palacio de la Moneda, marchó por los patios del Colegio Militar, soñando ser un general. Su nombre completo fue Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Nació en Valparaíso, Chile, el 26 de noviembre de 1915, en el seno de una familia de clase media conservadora. Estamos hablando, para los que nos estamos iniciando en contacto, estamos hablando de Pinochet, dictador de Chile. Su padre, Augusto Pinochet Vera, era un funcionario público. Su madre, Avelina Ugarte Martínez, una mujer devota y protectora. La infancia de Augusto Pinochet transcurrió entre Valparaíso y Quillota. Fue un niño reservado, serio y extremadamente obediente. Desde pequeño mostró inclinación por el orden, la jerarquía y la autoridad. En sus primeros años de escuela ya se destacaba por su conducta estricta, aunque no tanto por su brillantez académica. Quienes lo conocieron decían que nunca reía demasiado, que pretendía o que prefería el silencio a la conversación y que su mayor virtud era la obediencia, virtud que con el tiempo se transformaría en herramienta del poder. Decía yo hace rato que nos podemos fijar cuando estudiamos la historia de los dictadores, nos vemos que todos tienen similitudes, todos los dictadores tienen algunos aspectos donde podemos ver que tienen la misma personalidad. En 1931, con apenas 16 años, ingresó a la Escuela Militar Bernardo O'Higgins en Santiago de Chile. En esos tiempos Chile vivía tiempos convulsos. El país había sufrido dictaduras breves, golpes de Estado y una profunda crisis económica tras la Gran Depresión. El joven Augusto Pinochet aprendió pronto que el ejército no era solo una institución armada, sino también un árbitro político en los momentos de crisis nacional. En 1937 egresó como subteniente de infantería. Era disciplinado, meticuloso y distante. No tenía carisma, pero sí una férrea voluntad de ascenso. Tenemos que su carrera avanzó lentamente. Durante casi 2 décadas fue oficial de guarnición, profesor en academias militares y observador minucioso de la política chilena. En 1943 se casó con Lucía Iriar Rodríguez, hija de un senador conservador, mujer de carácter fuerte, ambiciosa y profundamente católica. Lucía no fue una simple acompañante, fue su consejera, su apoyo y en muchos momentos su cómplice en el poder. Juntos tuvieron 5 hijos, se construyeron una vida marcada por la rigidez familiar, el patriotismo y el culto a la autoridad. En esos años, Augusto Pinochet continuó ascendiendo. Fue enviado como agregado militar a Ecuador, donde comenzó a escribir textos doctrinarios. Entre ellos, su primer libro, Geopolítica, publicada en 1968, en el que mostraba su visión del mundo, una mezcla de nacionalismo, militarismo y desconfianza hacia la democracia liberal. Aunque nunca fue considerado brillante académicamente, sin embargo, Augusto Pinochet destacaba por su disciplina y lealtad institucional. Fue instructor en la Academia de Guerra y allí cultivó una imagen de pensador estratégico. Hablaba con autoridad, aunque muchos de sus alumnos lo describían como autoritario y cerrado. En 1971, durante el gobierno de Salvador Allende, fue nombrado jefe de guarnición de Santiago. Era hombre de confianza de Salvador Allende, muy de confianza. Y en 1973, poco antes del golpe, ascendió a comandante en jefe del ejército. Nadie imaginaba entonces que aquel general gris, reservado y metódico, se convertiría en el protagonista de una de las jornadas más sangrientas del siglo XX en Chile y también con mucha influencia en el mundo. Para 1973, el gobierno de Salvador Allende enfrentaba un colapso económico e inflacionario superior al 500%, huelgas patronales, desabastecimientos y sabotaje político. En Washington, el presidente Richard Nixon y su asesor de seguridad, Henry Kissinger, ya habían ordenado a la CIA intervenir en Chile. Estados Unidos temía otro Cuba en el continente. Financiaron paros, manipularon la prensa y apoyaron a militares dispuestos a restablecer el orden. Augusto Pinochet, hasta entonces considerado leal al presidente, observaba el deterioro del país y callaba. Silenciosamente, era un gran observador.
El 9 de septiembre de 1973, Augusto Pinochet fue invitado a una reunión secreta con altos mandos militares. 2 días después, el 11 de septiembre, el ejército, la marina, la fuerza aérea y los carabineros ejecutaron un golpe de Estado en Chile. Hace cuenta ustedes que un hombre de confianza fue el que traicionó al presidente de Chile en aquel entonces. O sea que fue uno de los golpistas, uno de los que se prestó para hacer el golpe al presidente de aquel entonces de Chile, Salvador Allende. Un hombre de confianza. Nadie creía que en aquel momento este hombre de gran confianza del presidente de Chile era quien lo iba a traicionar. Y como en efecto lo traicionó. A las 6 de la mañana de ese día del 9 de septiembre de 1973. 2 días después, entonces, el 11 de septiembre a las 6 de la mañana, el Palacio de la Moneda estaba rodeado. Desde el aire, los aviones Hawker Hunter bombardearon el corazón de Santiago de Chile. Dentro del palacio, el presidente Allende se negó a rendirse. O sea, murió, como nosotros decimos vulgarmente, con las botas puestas. Colocado en un tránsito histórico, dijo el presidente en aquel momento, el presidente Salvador Allende se negó a rendirse y dijo, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Un presidente leal. Estas fueron sus últimas palabras transmitidas por radio. Minutos después, el fuego envolvía el edificio presidencial. Algunos dicen que Salvador Allende se suicidó, otros dicen que fue ejecutado. Y Allende cayó definitivamente muerto. Y Pinochet, Augusto Pinochet, desde su cuartel, tomó el control absoluto del país. Estamos hablando de Chile. Estamos hablando de que Augusto Pinochet fue un dictador en Chile, que tomó el poder en Chile por la fuerza a través de un golpe de Estado. La Junta Militar se autoproclamó gobierno de la República, pero no tardó en quedar claro que el verdadero poder no estaba en esa Junta Militar, sino en un solo hombre, en Augusto Pinochet. El 17 de diciembre de 1974, Augusto Pinochet fue investido como jefe supremo de la nación, Chile. Se disolvió el Congreso, se prohibieron los partidos políticos y se suspendieron los derechos civiles. Miles de chilenos fueron encarcelados, ejecutados y desaparecidos sin dejar rastro. El Estadio Nacional de Santiago de Chile se convirtió en una prisión y el miedo en política de Estado. Chile, el país que alguna vez fue ejemplo de democracia en América Latina, amaneció bajo un régimen militar que duraría casi 2 décadas. Así ustedes, den cuenta ustedes cómo se puede cambiar o cómo puede transformar en un momento a otro la vida de los ciudadanos de un país. Así comenzó la era de Augusto Pinochet, un hombre formado en la disciplina que confundió el orden con el dominio y la autoridad con el derecho a decidir quién debía vivir y quién debía morir o desaparecer. El 11 de septiembre de 1973, el amanecer de Santiago de Chile huele a pólvora y traición. Los tanques del ejército se desplazaron por las calles. Los aviones Hawker Hunter sobrevuelan el Palacio de la Moneda. Dentro, el presidente Salvador Allende resistió, pero sin embargo murió. Como les dije, algunos dicen que fue ejecutado, otros dicen que se suicidó. Las Fuerzas Armadas traicionaron su juramento y la historia luego los juzgó. El fuego consumió el símbolo de la democracia chilena. Nace la figura más temida y contradictoria del siglo XX chileno, Augusto José Ramón Pinochet Ugarte. Durante semanas, Augusto Pinochet había jugado su carta más fría, fingir lealtad a Salvador Allende, mientras en secreto coordinó con la Marina, la Fuerza Aérea y el Ejército el golpe final que Estados Unidos lo sabía. Estados Unidos prácticamente ayudó a organizar. Hace cuenta que Estados Unidos ha colaborado también con la implementación de dictaduras en algunos países del mundo. El proyecto de Allende, que buscaba una vía pacífica al socialismo, era intolerable para los intereses norteamericanos en plena Guerra Fría. No podía ser otro Cuba según ellos. Augusto Pinochet, el general discreto, el académico militar que había enseñado también geopolítica y estrategia, se transformó de la noche a la mañana en un dictador. El poder absoluto estaba ya en sus manos. Chile quedó bajo una junta militar integrada por los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros. Pero poco a poco, Augusto Pinochet se impuso sobre los demás, sobre estos generales. Fue astuto y calculador. Logró que en junio de 1974 el poder se concentrara exclusivamente en él.
A partir de ese momento, Chile dejó de tener un gobierno civil. Se designa al general Augusto Pinochet Ugarte como jefe supremo de la nación. Desde ese instante, Pinochet ya no respondía a nadie, ya no tenía jefe, ya no tenía a nadie por encima. Se convirtió verdaderamente en un dictador. El Congreso fue disuelto, los partidos políticos proscritos, las universidades fueron intervenidas y los sindicatos desmantelados. Miles de chilenos fueron perseguidos, torturados y desaparecidos. El miedo se convirtió en ley. Los estadios deportivos se transformaron en centros de detención. La Dirección de Inteligencia Nacional, conocida como la DINA, dirigida por el coronel Manuel Contreras, fue el brazo invisible del terror. En el año 1975, Chile se unió a una red secreta de coordinación represiva junto con Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil. La llamaron la Operación Cóndor. Su objetivo era claro: rastrear, secuestrar y asesinar opositores políticos en cualquier parte de América del Sur. Las dictaduras del Cono Sur compartían información, intercambiaban prisioneros y ejecutaban operaciones conjuntas bajo la supervisión de los servicios de inteligencia. Era la internacional del terror. Los aviones no solo cruzaban fronteras con prisioneros encapuchados, también transportaban la complicidad de gobiernos y servicios secretos de potencias extranjeras. Los Estados Unidos, en plena política anticomunista, miraban hacia otro lado. Eran cómplices. Pinochet, entonces, Augusto Pinochet, mientras tanto se fortalecía como un líder regional, orgulloso de haber salvado a Chile del marxismo. Pero la represión no era su único legado. Atraído por las ideas de los economistas formados en la Universidad de Chicago bajo la tutela de Milton Friedman, abrió las puertas a un nuevo modelo económico. Privatización, libre mercado, reducción del Estado, apertura al capital extranjero. Era el sueño de los empresarios y la pesadilla de los trabajadores. En pocos años, Chile se convirtió en el ejemplo del milagro económico del Cono Sur, pero detrás de las cifras de crecimiento se ocultaban salarios congelados, desempleo masivo y desigualdad profunda. Mientras las grandes corporaciones prosperaban, el pueblo pagaba el precio del ajuste. Durante 17 años, Augusto Pinochet gobernó con puño de hierro, se proclamó presidente por la gracia de Dios y construyó un culto personalista a su figura, pero como en toda dictadura, la eternidad tiene fecha de caducidad. En 1988, un plebiscito histórico decidirá si Augusto Pinochet continuaba o no en el poder. Contra todo pronóstico, el pueblo chileno votó no. La dictadura había terminado, al menos oficialmente en papel. Augusto Pinochet dejó la presidencia en 1990, pero no dejó el poder. Siguió como comandante en jefe del ejército y luego se nombró senador vitalicio, asegurándose inmunidad ante cualquier tribunal. Aquel hombre que había perseguido la justicia temía ahora ser alcanzado por ella. El general que había gobernado Chile con mano de hierro, que había derrocado a un presidente y controlado un país entero con el miedo, comenzaba a envejecer y Pinochet, Augusto Pinochet, lo sabía, que iba en decadencia. Cuando dejó la presidencia en 1990, Augusto Pinochet se aseguró de no perder su influencia. Se mantuvo como comandante en jefe del ejército durante 8 años más, supervisando a los nuevos gobiernos democráticos desde las sombras. Era el viejo guardián del orden, el hombre que muchos todavía temían nombrar. Pinochet o Augusto Pinochet no se fue del poder, simplemente cambió su uniforme a civil. En 1998, al retirarse del ejército, se hizo nombrar senador vitalicio. Ese título le garantizaba inmunidad ante los tribunales, pero no contaba con que la justicia, esa misma que él había pisoteado durante años, lo alcanzaría. Y no fue precisamente en su país, sino a miles de kilómetros de distancia. No se esperaba que iba a ser detenido fuera de su país. En octubre de 1998, Augusto Pinochet viaja a Londres para una operación médica. Creía que sería una visita tranquila, rodeada de honores diplomáticos, pero mientras descansaba en una clínica, un juez español llamado Baltasar Garzón emitió una orden internacional de arresto contra Augusto Pinochet. El cargo: crímenes de lesa humanidad, tortura, secuestro, asesinato y desapariciones forzadas. Por primera vez en la historia moderna, un ex jefe de Estado era detenido fuera de su país por violaciones a los derechos humanos. La noticia sacudió al mundo. Augusto Pinochet, el general invencible, estaba ahora bajo custodia británica, interrogado por fiscales extranjeros. El caso de Augusto Pinochet marcó un antes y un después. Por primera vez se aplicó
el principio de jurisdicción universal, según el cual los crímenes contra la humanidad pueden ser juzgados en cualquier país sin importar dónde se hayan cometido. Mientras tanto, en Chile, las víctimas de la dictadura seguían esperando justicia. Las madres de los desaparecidos marchaban con pañuelos blancos y retratos envejecidos, recordando a sus hijos que nunca volvieron. El arresto de Augusto Pinochet reabrió heridas, pero también encendió la esperanza. El general, que había ordenado cientos de ejecuciones, enfrentaba ahora el juicio del mundo. Y aunque alegó enfermedad, demencia y vejez para evitar ser extraditado, su imagen de invulnerabilidad se derrumbó para siempre. Después de más de un año de litigio, el gobierno británico lo dejó regresar a Chile por razones humanitarias. Cuando el avión aterrizó en Santiago de Chile en marzo del 2000, Pinochet bajó en silla de ruedas, pero al llegar al pie de la escalerilla se levantó y caminó por su cuenta. Aquel gesto provocó indignación mundial. La farsa era evidente. Camina el hombre que dijo no poder hacerlo. Augusto Pinochet regresa, pero ya no como héroe, sino como símbolo de vergüenza. En Chile comenzaron a abrirse los primeros procesos judiciales. Por años se había protegido tras la Constitución que él mismo redactó en 1980. Pero poco a poco, los jueces y fiscales chilenos empezaron a desafiar el miedo. El principio de impunidad se quebró. En el 2004, una nueva investigación golpeó el último bastión de su imagen. El honor militar, el caso Ray Banks, reveló cuentas secretas por millones de dólares en bancos extranjeros a nombre del propio Augusto Pinochet y su familia. El dictador, que había predicado austeridad, vivía rodeado de lujos, joyas y fortunas ocultas. Chile descubría no solo al represor, sino también al corrupto, al gobernante corrupto. Descubren cuentas millonarias del general Augusto Pinochet en los Estados Unidos. Se abren investigaciones por enriquecimiento ilícito. Su figura se hundió en la deshonra. La gloria militar se convirtió en sinónimo de codicia. Y el hombre que había controlado Chile durante 17 años se vio ahora atrapado entre la justicia, la vejez y la enfermedad. En sus últimos años, Augusto Pinochet vivió recluido en su residencia de la Dehesa, en Santiago de Chile. Su salud se deterioraba, pero la justicia chilena no detuvo los procesos. Cada mes se abrían nuevas causas. Cada testimonio agregaba un nombre más a la lista de víctimas. Dijo una mujer: yo tenía 17 años cuando me llevaron. Nunca volví a ver a mi hermano, pero seguí viva para contar lo que nos hizo. El dictador escuchaba esas voces a través de los noticieros. Nunca pidió perdón, nunca reconoció sus crímenes. Murió el 10 de diciembre del año 2006, el Día Internacional, por casualidad y por cosas de la vida, murió el Día Internacional de los Derechos Humanos. A los 91 años, Augusto Pinochet Ugarte dejó este mundo sin condena judicial, pero con una sentencia moral que ningún tribunal podrá revocar. Sus restos fueron cremados en secreto, sin honores, sin banderas, sin gloria. El hombre que se creyó eterno terminó solo y olvidado. Hoy Chile aún vive con las cicatrices de aquellos años oscuros. Los desaparecidos siguen siendo un vacío en la historia, pero sus nombres habitan en la memoria colectiva. Augusto Pinochet no solo cambió el rumbo político del país, cambió su conciencia, y con su caída el mundo entendió que ningún dictador está por encima de la ley. Esta fue la historia del general que quiso eternizarse en el poder y terminó prisionero de su propia historia. En la historia de los pueblos hay nombres que se graban con sangre y heridas que no se borran con el paso del tiempo. Augusto Pinochet fue uno de esos hombres, un hombre que creyó que el poder podía justificar el miedo, que la fuerza podía reemplazar la ley y que el silencio podía enterrar la verdad. Pero la historia siempre habla, y cuando habla lo hace con la voz de los que ya no están. Augusto Pinochet murió sin condena, sí, pero su verdadero juicio no fue el de los tribunales, sino el de la memoria colectiva de un pueblo que se negó a olvidar. Porque cuando el poder se impone por la violencia, el castigo llega tarde, pero llega. En el eco de cada madre que sigue buscando a su hijo, en cada testigo que venció el miedo y en cada libro de historia que enseña a las nuevas generaciones el precio del autoritarismo. El régimen de Augusto Pinochet nos dejó una lección universal. No hay dictadura que sea eterna, ni líder que pueda ocultarse para siempre del juicio de la verdad. Los tiranos envejecen, los imperios se derrumban, pero la conciencia de los pueblos permanece. Gobernar con miedo es fácil. Gobernar con justicia es lo que diferencia a los hombres de los tiranos. Chile aprendió a mirar hacia adelante, pero sin olvidar a los que quedaron atrás. Y el mundo entero entendió que la justicia, aunque demore, siempre encuentra su camino. A veces en los tribunales, otras veces en el alma de la nación.
Augusto Pinochet quiso ser eterno y lo fue, pero no como él soñó. Eterno no en el poder, sino en la memoria de quienes lo resistieron. Porque al final la historia no pertenece a los dictadores, sino a los pueblos que sobreviven para contarla. Gracias, gracias por estar acá, gracias por seguirme, gracias por permitirme llegar hasta ustedes. Los espero en otro contenido y los espero en otra historia. Feliz día.